Para mí es un gran honor formar parte de este momento de intercambio intelectual entre investigadores, consultoras, consultores de toda Latinoamérica para debatir este tema que está tan relevante, que son las comunicaciones de los gobiernos y sus gobernantes en este tema de la pandemia que nos ha tomado así como de golpe, ¿no? A todo el mundo. Y cuando un tema es toda una tragedia, como se pasa ahora, así muchos gobiernos no están preparados para las cosas más previsibles. Imagínense lo que pasa para los temas que no están en previsión, ¿no? Les voy a hacer como un ejemplo. Acá en Brasil se pasa todo el enero. Aquí en Brasil, creo que Gonzalo es de Argentina, ¿no? Estoy viendo el mate, escuché el acento, aunque ya está así, haciendo así, como también regresé de México haciendo así, porque es inevitable cuando vivimos en México regresar y hacer así. Aunque, bueno, nosotros aquí en el sur, ¿no? Es verano, en enero. Entonces, siempre, todo enero, la parte, por ejemplo, Río de Janeiro, Río de Janeiro, ¿no? La parte donde hay playa, que todos ustedes sí ya escucharon, hay lluvias muy fuertes y las favelas, ¿no? Las comunidades se rompen por la lluvia. Todos los años es un caos. Entonces, los gobiernos no se preparan con anticipación, aunque ya sepan que eso se va a pasar, porque es un problema recurrente, es un problema que siempre se pasa. Bien, si eso se pasa con cosas que se pueden hacer una previsión, ¿qué se pasa con los latinos? Muchas veces nuestra formación cultural de la latinidad, que no hace como una planeación, una organización para cosas que son imprevisibles en términos de gobierno. Entonces, a ver, ¿cómo está nuestro gobernante ahora aquí en Brasil, el mandatario Bolsonaro? Que me gustaría apuntar una cuestión para nosotros que trabajamos con comunicación política, que es muchísimo importante, que a veces no conseguimos hacer una coordinación entre el mandatario y su gobierno, ¿verdad? Que el mandatario toma una proporción, una fuerza tan grande que no se sabe, que el mandatario se pone las pelotas en todo y el gobierno se queda, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? Es más o menos que está haciendo aquí. Es más o menos lo que pasa. Todos los días se pasa algo. Entonces, para nosotros, nosotros que digo en mi posición hoy como investigadora, no como consultora, que bien que no soy consultora en ese momento de ese gobierno, porque no me dormiría, porque no se puede dormir. Y, y como investigadora, publiqué hace un par de días una investigación en la revista de Alice, que es más poder local, está disponible en las redes, que escribí hace 3 semanas. Ya se cambió mucho. Todo se cambia, todo se cambia, todo se cambia, pero no todo se cambia como nosotros estamos acostumbrados, como trabajamos en comunicación política. Todo se cambia, está se cambiando acá de una manera radical. Mucha cortina de humo todos los días. Entonces, una cosa es la comunicación del mandatario acá. Otra cosa es la comunicación del gobierno. Entonces, la comunicación política gubernamental en Brasil, hoy por hoy, está en una continuidad, se está siguiendo una coherencia desde cuando fue las elecciones de 2018 y se está pasando igualmente tan coherente cuanto se empezó los movimientos sociales desde el 2013,
cuando los jovencitos, los chavos fueron a las calles para hacer una protesta contra los boletos de autobuses. Todo se empezó el cambio, todo que hoy por hoy, 7 años después, está este caos en nuestro país con más de 12,000 muertos por la pandemia, se ha empezado hace 7 años, que fue cuando la gente empezó a hacer una mezcla ideológica de descontentamiento, de decepción, de manifestación en contra de los gobiernos en general, no solamente el gobierno federal, ¿no? El gobierno de la presidencia, pero los gobiernos de los estados, de los municipios y de todo, que se generó como una revolución en Brasil. Fue eso, una revolución que se pasó de la izquierda, de centro-izquierda, que si vamos a pensar, el gobierno Lula fue un gobierno de centro, no fue un gobierno de izquierda. Acá nunca hubo comunismo, como el discurso, las narrativas de derecha quieren decir, están llegando los comunistas. Eso no se pasa. Y se empezó ahí esa mezcla ideológica donde esta tristeza, esa decepción, se fue como tal cual ¿cómo se llama? Una pelota de nieve, algo así, no sé esa expresión, pero se fue creciendo, 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 hasta que se eligió un gobierno de ultraderecha. Ese gobierno nacionalista, claro que se siguió la tendencia mundial. Todos nosotros somos o politólogos o comunicólogos y todo con interés, ¿no? Nos gusta esa parte. Entonces, entendemos que esto es una conexión mundial, no solamente por acá. En toda Latinoamérica hay como una narrativa, un discurso muy parecido. ¿Qué es ese discurso? Que la Venezuela es la pesadilla de todos. Los comunistas están regresando para acá. Tenemos que combatir la ideología de género. ¿Qué más? Debemos, el Estado no puede, las personas tienen que tener libre su libertad de elegir sus empleos y trabajar por horas. Pero eso interesa a los empresarios, no a los trabajadores. Pero se fue como presentando esas ideas de manera que hay trabajadores que sí defienden eso. Y tanto que hay, bueno, mucho desempleo, mucha informalidad. Entonces, el peso de la regulación de los estados, de los gobiernos, se está disminuyendo en varias partes de todo el mundo o de toda Latinoamérica con ese discurso igual, ¿no? El discurso del miedo. Esto es el discurso que ha dominado. Y en ese momento, cuando foi todo muito conveniente em Brasil. Estou fazendo este contexto para que vocês entendam que passa hoje por hoje. Porque este personagem político, sem dúvida, é um personagem que merece nossa atenção e que se quedará na história, sem dúvida. E merece nossa atenção porque se forma parte de uma narrativa de comunicação política muito interessante para ser estudada. Porque no vino de la nada, pero su imagen pública se fue construida y proyectada como si fuera un hombre nuevo, héroe, y es llamado en Brasil por sus fans como mito. ¿Qué es un mito? Entonces hablamos, Mario Riorda, mi querido amigo, habla mucho del mito del gobierno, pero Bolsonaro hace como una encarnación, él propio, como es mito. ¿Y cómo vende eso? Entonces, como fue todo muy conveniente, con la salida de Dilma Rousseff exactamente hace 4 años, esta semana, de hecho, se ha pasado 4 años, estaba en tu país, Gonzalo. Estuve en Argentina, en Córdoba, hace 4 años, justo cuando se ha pasado eso, en el Maratón con Paul, en Córdoba, y estuve comentando todo eso del impeachment ahí
en Córdoba. Entonces, hace 4 años exactamente. Entonces, toda esa parte política que ha pasado aquí, el impeachment de Dilma, ¿no? Su juicio político, ha pasado después de esas manifestaciones por el Mundial, todo eso que se ha hecho como si fuera una corrupción necesariamente de este grupo político, como si fuera el único grupo político corrupto del país. Y después eh, Lula fue a la cárcel, el único político de todo, creo, de todo el Brasil que se fue a la cárcel por corrupción. Entonces, todos esos elementos muy relacionados con el miedo y con la pasión, con la ira, con la revuelta y con la noción de justicia social. Esa justicia social que este mito actual presidente Bolsonaro ha incorporado a su personaje político. Entonces, él vino en 2018 como la criatura que fue el que no tenía mucho tiempo de televisión para hacer su campaña. Es un tipo que hacía su campaña electoral desde su casa, con su familia, con sus hijos, y teóricamente representaba a la familia tradicional brasileña. Y es un hombre religioso. Entonces, el Estado brasileño, que por constitución es laico, ¿no? Que no tiene religión, porque acá nosotros tenemos miles de religiones, no solamente la religión cristiana, empezó a ser un Estado religioso. Y él fue elegido con la religión, fue elegido con la defensa de el armamento público, por eso que su símbolo era de una arma, hacerlo así, y también con el lobby de todos los grupos muy fuertes económicos. Pero se presentaba como un candidato que no tenía plata y nuevo. Por eso el mito. No sé si ustedes saben, pero el tipo ya está en la política hace más de 30 años, tiene 4 hijos, uno con cada mujer, y ya ha pasado por miles de partidos, hoy está sin partido porque se golpea con todos. Entonces, de verdad, una cosa es su actuación personal, otra cosa es su actuación política, otra cosa es su imagen pública. Son fragmentos de narrativas. Bien, entonces su comunicación hoy, después de elegido, está muy, muy coherente. No se puede decir que Bolsonaro no tiene coherencia. Lo que se puede decir es que sí, que él tiene muchísima coherencia en todo lo que hace en el gobierno. Pasado año y medio, sí, 2019, sí, porque hace tanto tiempo que ya está que ya me perdí las cuentas, pero sí, hace año y medio que está en el gobierno y es muy coherente con todo lo que ha presentado cuando era candidato. ¿Y qué ha presentado cuando era candidato? Nada. No ha presentado programa, no ha presentado propuestas. Entonces, es tal cual como está haciendo ahora. Es una comunicación tal cual el gobierno, reactivo. Entonces, por eso que antes hice como una broma, ¡ay, qué bien que soy investigadora y no soy su consultora o su equipo! Porque es reacción, no es una planeación o cosas así, ¿no? O si es muy bien estructurado, porque todos los días hay una cortina de humo. Entonces, hice algunos apuntes aquí, porque hay las dos cosas, entonces, la comunicación del presidente y la comunicación del gobierno. Como nuestra idea aquí es de hablar del presidente, les comento que la comunicación del gobierno, lo que pasa es que desde el inicio la formación del gobierno es una formación muy curiosa porque hay pocas... su equipo es un equipo
más político, no técnico. Bueno, creo que eso se pasa en muchos países. Es un equipo masculino, eso igual, porque ya se presentaba como un hombre machista y misógino, ¿no? Y es un equipo de hombres blancos, mediana edad, tradicionales en la política, ricos y muy tradicionales, los que están con la corbata desde toda la vida en la política ahí en Brasilia. Y había un ministro muy fuerte que fue responsable por traer el grupo de centro, la gente que no es bolsonarista, como llamamos aquí, los radicales, los que están usando la playera del fútbol, que ahora quien no es bolsonarista ya no lo puede usar porque se puede ser confundido en las calles, entonces quien no tiene esa disposición ideológica ya no la usa. Eh, no sé si todos me entienden eso, la playera así del equipo, ¿verdad? Ok. Entonces, esta gente son los fans, los hinchas, ¿no? Bolsonaro, mito y todo. Y los otros, los que, ok, voy a votar por él porque no hay nadie más, votaron en él porque había un ministro que se quedó muy conocido que era Moro, Sérgio Moro, que foi ele que puso Lula em la cárcel. E Moro se rompeu com Bolsonaro agora, que está sendo investigado por corrupção. Bolsonaro está sendo investigado por corrupção, por tentar intervenir em la investigação contra sua família, que seus filhos são, um de seus filhos em especial é investigado por relação com o narco. Então, mira, quando formou esse governo, era esse ministro que dava como a sustentação para o governo. Quando saiu esse ministro, toda sua comunicação personal se ha cambiado. Isso foi agora, o 1º de maio. Então, o 1º de maio, há como 10 dias, ele começou a fazer uma comunicação com a hashtag dizendo: ¿quién ha mandado matar a Bolsonaro? Tal cual la concejala Marielle Franco, que el principal sospechoso de ser el mandante del crimen justamente es el clan de su familia, porque esta concejala investigaba los crímenes de la policía en Río de Janeiro. Entonces, aquí está como una peli. Entonces, todo lo que pasa en el gobierno está como, intentan hacer una cosa y el gobierno deshace. Como el presidente deshace lo que el gobierno intenta hacer. Por eso que el otro ministro, que era de la salud, Mandetta, también ha salido del gobierno porque era el único que intentaba hacer la contención de la pandemia. Porque estamos ahora entrando en la cuestión especial de la pandemia. Entonces ya conocemos la personalidad, la comunicación de campaña y la comunicación que Bolsonaro ha adoptado hasta el punto del inicio de la pandemia. Y su gobierno entonces es meramente político, no un gobierno técnico. Mandetta, que era el ministro de la Salud, era el único que seguía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y defendía el aislamiento social, que la gente se quede en la casa, todo eso. Mientras el ministro hacía eso, Bolsonaro salía a las calles para saludar a la gente, pero saludar, sacar selfies, tocar las manos y así va. Eso después del viaje a Estados Unidos, donde la mitad de su comitiva ha regresado con el corona. Entonces, todo lo que el gobierno defendía, el presidente enseñaba otra cosa al pueblo. Entonces, hay una contradicción totalmente en el combate al coronavirus aquí, porque en términos de estructura gubernamental de Brasil, los estados y los municipios tienen un poco de independencia.
ayer, no, anteayer, ay, una disculpa, pero me da un poco de, me falta el aire o me da risa, pero el presidente ha firmado una autorización para que los gyms se pueden abrir las puertas una vez más a la gente como si fuera un servicio esencial, tal cual la comida y las farmacias. Gym, que cualquiera pueda hacer en su casa. Y en todos los países de ustedes, creo que hay la red Smart Fit, ¿verdad? Smart Fit fue una de las patrocinadoras, de las apoyadoras de la campaña de Bolsonaro aquí. Hizo como el lobby, la presión para que se liberase la abertura de las puertas porque las empresas se estaban cerrando. Si una Smart Fit que tiene todo el mundo, ocurre eso, imagínense. Entonces, todo lo que el gobierno intenta hacer por la salud pública y la salud de la gente, el presidente ignora las recomendaciones de su equipo técnico. Ese es el punto, lo que está pasando por acá. Entonces, escribí aquí en mis apuntes que hay esta comunicación oficial, que fueron los pronunciamientos oficiales por radio y televisión en abril, que não há mais, agora em maio não los hizo, foram 5 pronunciamentos oficiais que estão nessa investigação que publiquei na Mais Poder Local. Ele tem a costumbre desde sua campanha eleitoral de fazer lives em Instagram ou Twitter, em redes sociais, mas em geral em Instagram, donde charla com a gente, ou YouTube, por la quantidade de gente, donde charla lo que quer y cuenta, platica como su versión de los hechos. Y así está. Como, como si todo el día los periodistas fueran los más mentirosos de toda la galaxia. Entonces los números de los muertos no son correctos, la manera de tratamiento tampoco, que es tontería quedarse en la casa porque es solamente una gripecita, que todos, solo los mayores que deben se quedar, y así va. Entonces es todo en contra esta recomendación, y ha elegido como sus enemigos públicos, ¿no? Esto es propaganda política purísima. Nosotros que estudamos esto, Domenech, ¿no? que ha escrito el clásico Propaganda Política, ahí está. Eligió enemigo único que son los periodistas. Entonces, él se volvió como si fuera una fuente de información. Él abastecido, estoy diciendo eso. Por ejemplo, ha recomendado que la gente compre cloroquina, la medicación, la medicina, cloroquina. Entonces llega, no, porque la cloroquina, los médicos dicen que sí, que está bien para el tratamiento. Sin esperar que los médicos dicen, ¿no? ¿Qué pasa? Esos otros enfermos que necesitan de la cloroquina para otros tratamientos ya no la tienen. Y así va. Otra cosa, tienen una aplicación, ahora su familia tiene una aplicación disponible en Google y apps, porque justamente como los periodistas son sus enemigos, entonces dicen, no, entonces para que usted reciba todas las informaciones de verdad, aquí está nuestra aplicación, entonces puede hablar con nosotros y todo eso. Entonces, además de estar en todas las redes y intentar comunicarse así, tiene una aplicación. Y esta aplicación fue desarrollada después que Facebook y Twitter han sacado sus declaraciones. Creo que ustedes vieron eso, porque Bolsonaro ha hablado cosas en las redes que los servidores de Facebook y Twitter lo sacaron. Entonces se volvió broma aquí en Brasil que ahora Twitter era comunista.
Porque todos los que son en contra de Bolsonaro, para su grupo político más radical, son comunistas. Moro es comunista, Twitter es comunista, Facebook es comunista, Instagram y así va. Si ustedes hacen como una investigación de las hashtags de apoyo a Bolsonaro, siempre hay gente haciendo eso. ¿Cómo? ¿Tú también eres comunista? Pues mira, solo estoy de rojo, pero debería venir, ¿no? Todos son comunistas. Si uno hace una crítica al clan, son comunistas. Es una cosa así, uh, de verdad que me encantaría hacer como una publicación solo de los memes, porque son cosas así absurdas. Absurdas, absurdas, absurdas de desconocimiento. Pero como había comentado antes, desde el principio, no es algo de ahora, es algo que se va construyendo. Y si vamos a una cuestión más, un poco más histórica, de más lejos en el tiempo, cuando hubo la primera elección presidencial en Brasil después del periodo de dictadura militar, ya se hablaba de eso, que el comunismo va a venir al Brasil. Pero esto era 89, se estaba terminando el comunismo en Alemania, y bueno, era otro momento histórico. Pero hoy, ¿cuántos años después todavía ese discurso? Pero ese era un discurso que se siguió todos estos años, entonces se volvió más fuerte, ¿no? Bien, y por fin, creo que una de las cosas que más marcaron su comunicación fue cuando ha contestado a sus enemigos periodistas, cuando le preguntaron, pero señor presidente, mañana, esto el viernes pasado, tú vas a preparar un asado en su casa, reunir la gente, y hoy están 10,000 muertos en el país y mañana tú te vas a celebrar cosas. ¿Qué vas a celebrar? Yo no soy covero, yo no sé el covero, creo que es igual, ¿no? Yo no soy covero, ¿es que? Es que es una expresión en Brasil, es daí. Y creo que si ustedes tienen amigos aquí en Brasil, vieron que un par de días todos decían, es daí, como una manera de manifestación en contra de esta frialdad del presidente. Porque si estamos hablando de un mandatario donde su país se ha muerto por una pandemia, tanta gente, y el tipo dice, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer? Si él contesta que no puede hacer nada, ¿quién va a decir que puede hacer? Esta es la cuestión. Y hoy estos gobiernos que son los estatales o los municipales están en una disputa con él porque esto de los gyms, ¿no? Que gyms y peluquerías, todo eso, que sí ha autorizado que sí, que es un servicio esencial. Yo no sé ustedes, las chicas que están ahí, los chicos, pero me quedo muy bien sin peluquería. Y ya, ¿no? No es esencial. Sí, tal cual. Yo voy a salir de aquí tal como Eva, ¿no? De los pelos muy aquí, no pasa nada. Está bien. No es esencial. Estamos bien, estamos vivos, estamos saludables y con comida. Imagínate la gente que está afuera no tiene eso. Esa es la cuestión. Y el presidente firma esto. Pero hay varios gobiernos que están en contra de eso y no autorizaron en sus estados eso. Entonces, ahí es que está el conflicto. La gente, la población ya no sabe en quién se fiar, qué seguir, qué hacer. Entonces, hay varios que sí, que son bolsonaristas. Y no, de verdad, el presidente quiere que el Brasil no pare, que el comercio siga, que la gente tenga empleo y así va. Y otros que dicen, no, el presidente está loco, no se cuida de la gente, no tienen programa y quiere que todos no se mueran. Y entre ese medio están los gobiernos de Estado, los municipios y una inseguridad tremenda en relación a todo, porque no hay como una dirección, porque se sigue un lockdown o aislamiento, como se ha pasado en Argentina y varios otros países, todos siguen,
Aí, se a situação se controla, pero aqui não há controle. É um país muito grande, não se controla, porque não há um controle que vem desde arriba. Desde arriba vem o desordem, que é um desordem comunicacional e de gestão do governo. Esse é o ponto. Então, creio que agora pude fazer como uma visão geral, não, da situação. Vi que já se subiram algumas questões. Não sei, Gonzalo, se me querem perguntar, ou Mira, se veo aqui, Felipe Felipe está ha perguntado. Sí. Los que quieran preguntar ya levanten la mano o cuando termine el otro se desbloquean el micrófono y preguntan tranquilos. Yo quería hacer una pregunta cuando tú me digas, Gonzalo. Vamos con la pregunta de Felipe. ¿Ahí la viste, Luciano, o te la leo? Sí, ya la vi aquí. Va. Felipe nos pregunta, no sé si todos vieron. En el chat. Sí, sí. Excelente pregunta, Felipe. Si Bolsonaro se va, cueste lo que cueste, se va a quedar con ese discurso hasta el final. La cuestión es, el padrón Bolsonaro de discurso es hacerse de héroe, hacerse la víctima y hacerse como el que da la sangre para la gente. Esto es su discurso para su grupo. Y ahí, cuando este discurso se va hasta el final, quando ele é questionado sobre sua falta de atuação ou coisas assim, quando fazem perguntas que a ele le molesta, ele cambia. Então, te recomendo, Felipe, en este paper que é publicado nessa revista Más Poder Local, que está disponível em Alice. Creio que ubicas Alice, nossa associação, não? Nuestra, que digo, consultores e investigadores de comunicação política, está livre. Aí vi que de los 5 pronunciamentos, uma hora ele dizia uma coisa, outra hora dizia outra. Então, não é um tipo necessariamente linear em termos de gestão de governo, pero é um tipo linear em termos de defender economia, defender em termos generales, assim, que é um herói, como disse antes, e que é um tipo que pode hacer sacrifícios por el Brasil. Então, sabe, um discurso nacionalista muito general, muito frágil. É um discurso muito frágil, mas é um discurso tão emocional, tão religioso e tão frágil que muitos lo compram como verdadeiro. E como ele, no princípio, não usava mascarillas, nada. Ia de playeras a la calle y como se vestía gente como la gente, muy popular. Y esto de ser gente como la gente, a varios le encanta. Y antes de tenermos el aislamiento, mi último viaje ese año, fui a Brasília, justamente a Brasília, quando regressei aqui a Curitiba, me tomei um Uber e regressando aqui a casa, claro, sempre vou conversando sobre política, a ver quê, porque me gusta sentir, não? O que a gente pensa. E ele tipo me disse, não, a mim me gusta Bolsonaro porque é assim, todo um tipo, não? Um tipaço. Que bem, que te parece? E foi assim como, ele fui investigando, como periodista, ele fui investigando a ver que ele tipo me dizia. Pero lhe comentei, porque aqui há um tipo que é bolsonarista, e tu lhe perguntas de Lula, já sabes que ele tipo se vai quedar molesto. E lhe perguntei, pues bien, Lula também me parecia assim um tipo gente como la gente, não? Porque era este tipo não estava na política, era um operário, não? Para mim me parecia gente mais gente como la gente. E el tipo de Uber me dijo, pues bueno, no, pero otro ya no me sabía contestar. Entonces, ¿qué pareció? Que la memoria del mito de política se quedó ahí con la cárcel.
Entonces, gente como la gente de Bolsonaro está así como más reciente en la cabeza de las personas. Entonces, el hecho de salir con la playera, con las sandalias en los pies y habla en un tono muy coloquial. Y como es de Río, tiene unas jergas muy vulgares, muy vulgares. Y es un tipo muy macho, muy asqueroso. Entonces, muchos se identifican con él. Por ejemplo, habla mucho de, tenemos que matar toda esa gente ahí que no hace nada, ese bando de hijos de la puta, o como se habla en México, que van a la chingada, y cosas así. Él habla eso, aunque es mandatario. Entonces, esse discurso se vai seguir, sim, Felipe, porque é como se sua identidade, cueste lo que cueste, se vai. E se vai defender, seguindo defender o capital, seguríssimo. A questão é que a gestão, isso se pode cambiar, porque o que observo aqui é que se vai como siente si los 30% que todavía lo apoyan, porque solo tiene apoyo de 30% de la población, 70% ya lo rechazan y deben mantener aquí como 30%. Entonces se va como ese termómetro. Entonces va cambiando la cuestión de gestión o un poquito de diplomacia si necesario. Solamente eso. Ahora pregunta, Jair tiene una pregunta. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ok, una pregunta y bueno, una reflexión y una pregunta. Escuchando un poco lo que estás comentando, hace tiempo cuando empezó el poder tanto Bolsonaro como otros presidentes, nos dedicamos a investigar un poco y vimos que había un patrón general en algunos, ¿no? Como pues, Donald Trump, como Andrés Manuel, como Bolsonaro. Y a pesar de ser de ideologías diferentes, o disque, porque no sabemos, o realmente nos venden que son ideologías diferentes, cuando vemos el patrón vemos cosas como la que comentabas, ¿no? El uso de la propaganda y de buscar enemigos, de ese populismo, de decir que son gente, de acciones que hacen, ¿no? Pues vimos a Trump haciendo una campaña que se dedicaba más a comer en McDonald's, en Kentucky, así, viendo un poco qué comía la gente de comida chatarra en diferentes estados, ¿no? O viendo, por ejemplo, a Andrés Manuel, que se pone todos los collares que puede de flores de todos los indígenas, pero luego no trabaja nada para ellos. Y igualmente Bolsonaro, ¿no? Y en trasfondo veíamos como tres cosas en común. Uno era el uso de la propaganda, los tres. El segundo punto que vimos también en común era el uso de ese populismo barato de ahora sí, ahora no, y voy cambiando como veleta. Y el tercero, un tema que creo que, y me interesa específicamente, aquí viene mi pregunta, el uso del evangelio, de los evangelistas que hay detrás. Porque a pesar de que uno diga que es de izquierdas y de derechas, los tres tienen el apoyo de los evangelios, ¿no? Y es un auge que está subiendo muchísimo en Latinoamérica. Me tocó trabajar hace poco en Dominicana. En Dominicana no empiezas ningún discurso político, ningún encuentro sin hacer unas palabras de adiós, no terminas sin ninguna otras, ¿no? Rezando y todo. Así lo hacen también en otros países y lo veo que cada vez se está extendiendo más el tema de los evangelistas, ¿no? Y esa motivación que hacen en su discurso. Y eso lo están tomando muchos y creo que es un patrón que cada vez más, y no sé, y aquí va mi pregunta, si el ser evangélicos hace que luego también sean populistas o usen la propaganda creada por Goebbels, si sus asesores son los mismos, financiados por los evangélicos, o si, recuperando un poco a Karl Ropp en su momento, cuando creó el posicionamiento, ¿no? de ir a los polos más opuestos, en vez de buscar la parte, digamos, el catch-all, buscó los más opuestos, basándose un poco con la metalingüística de Lakoff, si estamos viendo un resurgir de un discurso evangélico de derechas por el nivel de Latinoamérica y que se tiene que aprender para contrarrestarlo, ¿no? Y aquí la primera pregunta, ¿cómo ves
ese discurso evangélico y ese uso de la palabra en cierto modo? Excelente cuestión, muchísimo relevante y te agradezco por haber compartido esta experiencia que hay en otros países del discurso evangélico, porque acá se empezó como un fenómeno muy fuerte, muy grande, hace ya varios años, cuando creo que la Universal empezó como un comercio. Y una disculpa si hay evangélicos ahí, porque no quiero, es un tema tan delicado, porque mucha gente a veces sí, porque es como una cuestión de fe, ¿no? Cuando vamos a debater la influencia de la política con la fe y la política, el evangelio con la política, a veces uno no se siente muy cómodo, pero tengo que decirlo. Entonces, hay aquí en Brasil, hay hay mucha iglesia evangélica, de varios nombres, ¿no? Varios nombres. Algunas muchísimo fuertes. Y son iglesias que son muy grandes, templos así, gigantes, y que reciben una plata muy fuerte de sus frecuentadores y reciben apoyos del gobierno, apoyos para no pagar impuestos, apoyos para recibir como los mejores sitios para tener sus iglesias, y así va. Y además son dueños de medios de comunicación, de televisiones y radios y todo eso. Hay muchísimos programas evangélicos aquí en radio y televisión. Y eso creo que ayuda, sí, a fortalecer la ideología de la derecha, porque se une, ¿no?, a esta forma conservadora de vivir, que si juzga, por ejemplo, comportamientos que no son comportamientos que para ellos son los correctos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? Eso para un grupo evangélico más conservador, más radical, eso es un escándalo, no está en la Biblia o lo que fuera. No quiero discutir la religión ahí, pero para quien es cristiano y lee lo que está en el Nuevo Testamento, o Jesús Cristo, era un tipo muy revolucionario, muy del amor a todos, ¿no? Creo que no hacía ese tipo de discriminación, pero ya está. Es una de las formas, sí, de influencia. No sé la cuestión de los asesores, que son iguales o no, pero voy a comentar aquí en Brasil hoy, el Congreso Nacional de los Diputados Nacionales, la mayoría es formada por un grupo de tres fuentes, ¿no?, fuertes, que llamamos BBB, la letra B de bola. Bueno, la primera, el grupo de la bala, que llamamos, que el grupo del armamento, que el grupo que defiende entonces todo eso que es que se puede tener armas y ya y todo eso. Después el grupo del agronegocio, que llamamos el grupo del boi. Y por eso que muchas veces se llaman de una manera muy ofensiva, me parece, el grupo de los bolsonaristas como gado, ¿no?, porque hacen lo que Bolsonaro manda, ¿no? Y por último, el grupo de diputados del grupo de la Biblia. Entonces, este sería el tercero B. Entonces, boi, bala y Biblia. Entonces, son diputados, en su gran mayoría, y algunas diputadas que forman parte de estos tres grupos, que son tres grupos muy conservadores, y son grupos que son apoyadores de Bolsonaro hasta cierto punto. Ahora, en el combate del coronavirus, que se están empezando a romper con Bolsonaro, y como Bolsonaro está intentando engancharlos una vez más, comprándolos. Y si buscan en los periódicos brasileños, cuando hay la palabra Centrão, voy a escribir aquí, Centrão, porque hay un tilde brasileiro.
essa palavra que está ali, Dr. Lucy Soidio e me compra. Então, centrão é uma palavra que caracteriza o grupo político em Brasil da Câmara de los Diputados, que não é de esquerda, tampouco de direita. É um grupo que se vai conforme a ola, não? Então, esse grupo pode ser o que vai apoiar Bolsonaro si es comprado, ¿no? Es una pena. Pero regresando a la cuestión evangélica, aquí se pasa muy fuerte y es uno de los puntos de apoyo así más evidentes de este gobierno. Y apoya ese gobierno y va a apoyar varios otros. Pero obviamente no es algo totalitario, obviamente no son todos los evangélicos ¿no? que apoyan a Bolsonaro, pero que ellos tienen un poder muy fuerte por detener varios grupos de televisión y de radio, y además este poder económico dentro del Congreso Nacional y de millares de iglesias por todo el país, segurísimo que sí. Luciana, seguía Edgar Esquivel que te preguntó por el impeachment, si lo ves posible o no. El impeachment. Hay más de 30 peticiones de impeachment. Más de 30. Pero curiosamente está parado por esta cuestión del centrón. Es una manobra política, un juego político para todavía no, vamos a ver qué. Hasta los militares están así empotecidos, no, ya no están más apoyando tanto. Entonces, si puede ser el impeachment, es una posibilidad, pero hoy por hoy no sé. Creo que hay otros intereses más fuertes en este momento. Ahí quería preguntar Guido también. ¿Estás ahí? ¿Perdón? Guido, iba a preguntar. No te escucho. Guido, le toca el turno a Guido. ¿Guido? Sí. A ver si había levantado la mano. No sé si nos seguimos al próximo. ¿Cuáles apoyo hace Bolsonaro? Ah, hola, Guido. No está. Bueno, seguimos con la pregunta había preguntado Iliana. Me preguntó ahí en el chat. Sí, porque veo la pregunta de Javier, veo de Aurelio, ¿qué más? Bueno, anda preguntando, si querés anda leyendo y anda respondiendo, o léelas todas juntas y las puedes responder. Hay 3 preguntas ahí en el chat, de Iliana, Santiago y de Javier. Iliana, creo que es su turno, ¿no? Bueno, si quieres la expongo rápido, Gonzalo, ¿sí me escuchan? Porque creo que también tú preguntaste un poco lo mismo, Gonzalo. Era el costo político, digamos, de sostener este discurso, porque, por ejemplo, yo lo pienso un poco aquí en México, yo estoy en México, en un principio el presidente tenía, digamos, como este discurso de no aceptación a la enfermedad, a las medidas sobre la pandemia, etcétera, etcétera, pero sí hay un punto en el que recula, digamos, como decimos acá, y se adhiere al discurso de los expertos, de los técnicos, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas hay una realidad que es, o sea, la estamos viendo, la estamos viviendo, ¿no? Entonces, no sé si Bolsonaro, al sostener este discurso, me parece que hace rato decías que de pronto sí como que lo atenúa un poquito, pero no sé si tendrá un costo político genuino a largo plazo, y Gonza decía, pues quizás hasta para las próximas elecciones, ¿no? Sí, Liana. Tu pregunta sí es demasiado importante porque vi que en determinado momento Andrés Manuel y Bolsonaro estaban muy parecidos, ¿no? Aunque antes el compañero ha comentado eso, que los dos, aunque son de ideologías distintas, los dos negaban la situación. Y ahora en México ustedes ya están aislados, están con otra situación, ¿no? Qué bien, porque por acá, en marzo estábamos más, y eso voy a compartir con ustedes, porque aquí en mi ciudad, vivo en sur de Brasil, en Curitiba, aquí en mi ciudad, en el marzo, la mitad de marzo hasta el final de abril, antes de ahí de la Pascua, no se escuchaba mucha gente en la calle, nada. Hoy, normal.
Lo que pasa es que la gente sale con mascarillas. Tal como China, no sé si, ¿sabe China en los momentos normales que la gente sale con, con las mascarillas en China por la cuestión de la polución? Entonces aquí todavía, aunque los números son mayores, ya son el doble de China. Eso que tú has comentado aquí, Andrés Manuel, se paró y híjole, no, déjame ver, porque la cosa está fea, ¿no? Déjeme tomar unas, vamos parar. Aquí parece que lo que pasa es al revés. La gente muere, más muere todos los días como 800 personas. A diario, 800 personas. En los días mejores días son 400. Y aún así, ¿sabe? Aún así ya no... es como si fuera una negación. La cuestión, hubo como una marcha de Bolsonaro con un grupo de empresarios, varones, obvio, con mascarillas desde el Congreso Nacional, porque se pasa todo en Brasilia, ¿no? Son como algunas cuadras, algunas manzanas de distancia. Entonces, desde el Congreso Nacional hasta el Supremo, que es la justicia, para de ahí pedir a los jueces que, por favor, vamos a regresar al comercio, porque los registros de las empresas se van a morir. Es eso. Entonces, su liderazgo está muchísimo más concentrado como si fuera diputado todavía, no como si fuera un mandatario. Este para mí es un error. Entonces, antes creo que ahí Javier ha preguntado, no, creo que antes, hay una pregunta sobre 2022, que serán las próximas elecciones presidenciales aquí en Brasil, ¿no? Y tú igual me ha preguntado, te estoy viendo, Eliana, estamos viendo, qué bueno, porque ahí podemos, ojo, y ya está. Casi ojo. Bien. Entonces, él tiene hoy 30% de apoyo. En segundo lugar está Moro. Entonces, Moro, cuando ha salido del gobierno, ha llevado con él un capital político muy fuerte. Por eso hubo también una acción muy rápida de Bolsonaro y su grupo, no de gobierno, de Bolsonaro, para hacer una descualificación de Moro, hacer acusaciones en contra de Moro, para que él no pueda ser un adversario después en contra él en 2022, así como el gobernador de São Paulo, que hoy ha tomado medidas más fuertes, más duras en combate al coronavirus, que es el estado donde hay más gente, ¿no? En Brasil, que es la ciudad tan grande cuanto el DF, ¿no? Y es como el que hoy está haciendo como la competencia en contra de Bolsonaro. Entonces son líderes que están apuntando en el cielo en Brasil y ocupando un espacio que ya, por ejemplo, la izquierda ya no tiene. En ese momento, 2022, no hay como, no creo como analista política que Lula va a venir o Fernando Haddad o otros liderazgos de izquierda o centro-izquierda, no creo, porque la ola de la derecha es muy fuerte. Y el estrago, la destrucción de Bolsonaro también me parece muy fuerte. Y la consecuencia del coronavirus, en términos de lesión, será fatal. Depende del número de gente que se va a morir. Ahora se está empezando el invierno en Brasil. Ahora se va a empezar el invierno. Entonces, si empieza el invierno aquí y la gente se muere más, será un caos. Aquí se llama el de genocida, no sé. Esa es la expresión, genocida. El gobierno de la muerte es una expresión que se usa. Entonces, eso se va a usar en 2020.
cualquiera que es oposición va a usar en contra de él. Pero una cosa que es muy curiosa que quiero compartir con ustedes, sé que ya estamos con el tiempo a full, pero me estoy encantada de compartir con ustedes. Vivo en una avenida donde los autos pasan para ir a la Policía Federal, donde estaba Lula en la cárcel. Donde Lula estaba en la cárcel, es donde Moro fue a ser su testigo contra Bolsonaro el día 2 de mayo. Aquí mi ciudad está movida, no sé, ustedes no tienen idea. Entonces, en ese día hubo como una caravana de bolsonaristas aquí, pitando, 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 un auto tras del otro, con mascarillas con la cara de Bolsonaro y diciendo viva el mito y quien ha mandado matar Bolsonaro, cerren todas las instituciones. Esa gente pide la dictadura. Esta gente no quiere la democracia. Esto es un riesgo gigante y que si se sigue, no creo que se siga, no creo, porque es una enfermedad pedir que se cierre todo y venga la dictadura. Me parece una enfermedad, ¿no? Ahora que estamos con una democracia, se va a regresar para una no democracia. No me parece sano, no me parece lógico. Y si sigue con esa narrativa, no creo. Pero eso se pasó con esa gente, con esa caravana. Y se quedó muy mal tener mascarillas con la cara de Bolsonaro y no invertir en mascarillas para la protección de la gente contra el coronavirus. Esto es una manera de comunicar lo que no está siendo hecho. Vamos más. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo, Luciana? Está Guido que no se le escucha, a ver. Hola, Guido. Si no hay ¿Crees que es posible la reelección? Sí, creo que ahora ya he contestado, ¿verdad? Sí. Lo puse para refrescar el resto. Guido te preguntó ahí en el chat, te lo pongo. No sé por qué no se le escucha el micrófono. Tu micrófono está terrible, Gonzalo. Lo sé, perdón. ¿Ahí escuchás a Guido? Corta. Ahora está un poquito mejor. Ahí Yo está. ahora... La de Guido. Esa te preguntó Guido. ¿Lo escuchás ahí? ¿Ves en el chat la pregunta de Guido o no? Hola, hola. Sí, está mejor. Ahí está. Guido te pregunta ahí en el chat. Ahí te puse la pregunta. Es que trató de desbloquear el micrófono y no le anda. Gonzalo, ¿y si sacas ese micrófono? ¿No es mejor? No, no es mejor. A ver. Aquí hay una pregunta sobre el electorado brasileño. Guido te hizo una pregunta en el chat. Porque quiso desbloquear el micrófono y no pudo. ¿Me escuchan ahí o no? Con problemas técnicos, producción.